Bien, buenas noches. Formalmente vamos con lo que están presentes y reflexionando sobre este enunciado que tenemos acá en en la presentación para ver cuál de ustedes nos ayuda y vamos comentando y así vamos ganando un poquito de tiempo para iniciar con nuestra sesión del día de hoy. María. Hola, buenas noches. Pues la frase dice, si hiciéramos todas las cosas de las que somos capaces, literalmente nos sorprenderíamos a nosotros mismos. De Thomas Edison. Muy bien. Bueno, ¿Quién quisiera eh, comentar? ¿Tú misma, María? si realmente es así, a veces nosotros no sabemos la capacidad que tenemos. Muchas veces por miedo a no intentarlo, a no hacer algo nuevo, pero lo que debemos de ser más arriesgados a intentar hacer, porque de verdad, o sea, yo creo que el ser humano es capaz, de lo único que no es capaz de hacer es lo que no se propone realmente. Muy Gracias. bien, gracias, María. Así es. Lo que no se propone es lo que no podemos hacer. Ahora, todo lo que nos proponemos, aunque digamos, esa no es mi área, eso no es tal cosa, eso no es para mí. Siempre, señores, tenemos grandes talentos que hasta que no nos vemos en las situaciones de desarrollarlo, de exponernos, en ese momento cuando sabemos todo lo que podemos realizar. No sé si Perla quiere comentar o es mano de ahorita. Sí, quiero comentar. Adelante, Perla. En cuanto a la frase, realmente nosotros a veces por miedo dejamos de hacer cosas o de intentar cosas. Miedo a equivocarnos. Y ese es el límite que mayormente tenemos. Y por eso no hacemos muchas cosas de las que sí somos capaces de hacer. O sea, somos capaces de hacer demasiadas cosas, muchísimas cosas, pero por miedo a equivocarnos no las hacemos. Y eso es lo que la frase nos indica, que si hiciéramos todo eso que somos capaces, que solo pensamos y no hacemos, nosotros mismos nos sorprenderíamos porque es como dice la compañera, nosotros solamente, el ser humano solamente no hace lo que no se propone hacer, pero cuando una persona se propone hacer algo, lo logra porque lo logra. Aunque se equivoque, porque Claro. de ahí es donde se adquiere la experiencia, pero al final termina lográndolo. Muy bien, excelente. Muy buenos comentarios, Perla y María, muchas gracias. Realmente no sé si ustedes han escuchado la historia de Thomas Edison, que estando en la escuela, él llevó una carta a su madre y la carta decía como que no podían tener al niño en esa escuela, que debía llevarlo como a un lugar especial, como que el niño no estaba al nivel de los demás. O sea, todo eso dijeron de Thomas Edison. Y la madre, con la carta en la mano, lo que hizo fue leerla para sí. Y cuando él le preguntó qué era lo que decía, le decía que tú eres un niño demasiado inteligente, que tú no estás a nivel de esa escuela, que tus compañeros están por debajo de ti, enciendo frases de motivación y todo se las dijo. Y Thomas Edison despegó, o sea, ¿qué fue lo que lo hizo? Lo Bueno, hizo, bueno, lo ayudó. lo ayudó. Esa parte lo que hizo fue ayudarlo, pero realmente este, lo que pasó es que Thomas Edison tenía un gran potencial dentro de él y si seguía en esa escuela, no iba a salir nada de eso, porque si la escuela mandó a decir que él no daba para eso, que él no estaba a nivel de los demás compañeros, etcétera, etcétera, imagínense. Pero en todo ser humano hay un gran potencial, solamente tenemos que tener la voluntad y la fortaleza para atrevernos. Debemos atrevernos
hacer las cosas sin pensar, si nos han dicho que no sabemos, que no podemos, no importa lo que nos hayan dicho. Señores, siempre van a haber comentarios que nos están diciendo una cosa, que nos dicen otra, que un amigo dice, no, no da para esto, y en fin, nosotros vamos a encontrar muchísimas opiniones negativas. Hagámosles caso omiso a esas opiniones negativas y sí podemos. Eso es lo que debemos de tener. Solamente un poquito de esfuerzo y arrancamos. Bien, entonces, ¿quién me puede ir diciendo que nosotros vimos en la sesión anterior? ¿De qué tema estuvimos conversando? Yo tengo ahí unos ejercicios que yo lo quería poner en las sesiones de cierre, pero esto es tanto material y tantos números, señores, que no me da tiempo a ponerle nada de eso, nada, 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 nada. Y lo tengo ahí preparado, ejercicio de responder, que sirven de repaso para los temas que vamos viendo. Entonces, vamos a ver entre todos qué nosotros estuvimos viendo en nuestra sesión anterior. No tengan miedo, digan algo. De algo es este tema. El nombre del tema, ¿cuál es? ¿De qué es este módulo? Dígame José, luego Perla. Bien, estuvimos hablando por un lado de las retribuciones complementarias. Estuvimos trabajando, que era viendo, ¿verdad? El formulario IR17, IR3, IR4 y todo lo que conlleva, obviamente, esos formularios. Estuvimos también hablando sobre las retenciones, los diferentes tipos de retenciones, ¿verdad? Dependiendo de cada situación, por decirlo así. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver qué nos dice Perla. Perla. Sí, estoy aquí porque se me perdió el mouse. En cuanto a la clase anterior, estuvimos viendo en las retribuciones complementarias, estuvimos viendo algunos gastos, diríamos, que tiene la empresa, que incurre la empresa con relación a sus empleados. Por ejemplo, estuvimos viendo lo que era los gastos de vehículos o asignación de vehículos para empleados. Estuvimos viendo los diferentes porcentajes que le admite la DGI o que le devuelve, dependiendo a quién vayan esas asignaciones. Si el empleado es de oficina o si el empleado es que trabaja en la calle directo. También estuvimos viendo, o sea, usted nos decía que en empresas que no pagan, que están exentos de pagar ciertos impuestos, esos gastos deberían colocarse en la parte de nómina, o sea, como si fuera parte del salario, en otros salarios, para que así se le pueda retener un poco. Muy bien, claro. Muy bien, muchas gracias, Perla. Sí, en esos casos de que sean ONG, de empresas que no pagan impuestos y que sí se dan esas retribuciones complementarias, entonces debiéramos de incluirla en los salarios de los trabajadores, porque la empresa no debe bajo ninguna circunstancia pagar el 27%, porque el 27% representa el pago de la liquidación es la tasa que realmente nosotros tenemos ahora. Entonces, muy bien, nosotros estuvimos viendo todas las tablas, las tablas yo se las puse en plataforma, pero estuvimos viendo algunos elementos de la tabla, de lo que son las retenciones de impuestos sobre la renta. Y vimos los casos de cuando se trata del artículo 70 del reglamento 139/98, que nos habla de la renta presunta. Es importante que ustedes conozcan ese término, aunque ya el formulario fue arreglado para que realmente reflejara el 2%.
pero realmente antes se hacía, era colocando esa renta presunta en el formulario y ya se le aplicaba entonces el 10, que es exactamente lo mismo. Dígame, Perla. Maestra Marlene Núñez, que levantó la mano. Ah, ok. Se quedó Una blanco. preguntita, maestra. Se me presentó un caso que pagué, es una empresa de arquitectura, o sea, como de ingeniería, y le pagó a un contratista, él le retuvo impuestos y le cogió su cédula, porque el señor no tiene, ¿verdad? NSF. Entonces, cuando lo va a mandar en el IR-17 y en el 606, él le puso un comprobante de compra. Dice que la cédula está inactiva, que la cédula no, como que la cédula no existe, aunque él tiene el plástico. ¿Cómo entonces ya él le pagó y el señor se fue? Es un contratista de un día, no es normal. Entonces, ¿cómo él va a pagarle, o no tanto pagarle, porque él la pagó por el IR-17, pero en el 606, ¿cómo él va a sustentar su gasto? Porque ya no puede hacerlo por un comprobante de compra. ¿Cómo él lo puede sustentar? ¿En un gasto menor? Él lo hizo no, dame un segundito. Él lo hizo él le dio su NSF. No. El señor, el La informal, empresa emitió el B11. ajá, pero no le pasa porque dice que la cédula está inactiva. Es que debe ser muy raro eso. Mira qué es lo que pasa. Hay personas, y ojo, por eso siempre recomendamos, seguro se lo dijeron cuando trabajaron los NSF, que antes de ustedes hacer un arreglo de trabajos, de pago, de lo que sea, con una persona, con una empresa, con quien sea, ese comprobante fiscal debe de ser, con la cédula, debe de ser validado. Es decir, usted debe de revisar la cédula. ¿Por qué? Porque no le va a pasar ese B11. ¿Por qué no le pasa? Porque esa persona, seguro, no conozco bien el caso, pero seguro estaba o está registrado ante la DGII, y a una persona registrada en la DGII, usted no le puede hacer un B11. Está prohibido. No le va a pasar en ningún formato. No sé si me di a entender, Marlene, a lo que yo estoy diciendo. Marlene. Marlene. Sí, disculpe, que el teléfono, estoy cogiendo la clase del teléfono, no me dejaba abrir el Sí, tan micrófono. chiquito, yo no me encuentro con eso. Incómodo. Sí, pero entonces, ¿cómo él ya sustentaría el gasto? ¿En un gasto menor? No, lo que pudiera ser, tal vez, si esa persona tiene alguien que le pueda hacer, si no es mucho dinero, que pueda suministrarte la cédula, y lo hacen y hacen el comprobante de nuevo para que lo puedan poner en el 606 y ya todo se queda reportado igual. Ah, pues buena idea, sí. Pues gracias. O sea, no es la mejor salida, ojo. No es la Sí, mejor pero se puede hasta con otro de los contratistas que son informales. sí, Yo solo esto porque yo tengo un hijo que no puede, porque parece que él prestó su cédula y nunca ha pagado impuestos y está bloqueado. eso fue lo que dije, Yudelka, que él está registrado. Yo le pago al hijo el dinero del padre para hacerle, porque no puedo hacerlo a nombre del padre, el pago. Ah, que tú tienes otro caso, el caso Sí. es el mismo. Sí, maestra. Es el mismo de Marlene. Y mira qué es lo que pasa, que ustedes deben de verificar primero ese documento, ese RNC, esa cédula, lo que sea. Y si le están dando el comprobante, también deben de verificarlo. Entonces,
muchas personas que ustedes ni se lo imaginan están registradas en la DGI. Al estar registrado y ellos en Belén con los pastores, o tal vez sí, saben que lo que está sucediendo y saben que no están registrando, ni están reportando, ni haciendo nada, DGI viene así, le hace así, le corta el agua y la luz. Entonces, a esa persona, si ustedes tienen caso así, lo único que a mí se me ocurriría es eso, que esa persona, ustedes le digan, le expliquen que están bloqueados y que no hay forma de que pase, de que le provean un número de cédula de alguien, ¿verdad? De ellos. Porque usted no se va a poner a reportarle a una persona que usted conozca sin saber qué situación o consecuencia le va a acarrear eso, porque dependiendo del pago, yo no sé de cuánto dinero estamos hablando. Entonces, en esos casos, para usted salir del apuro, porque ahora mismo usted tiene un apuro que quiere reportar ese gasto, es lo que yo le veo. Porque la persona no se va a poner al día así de la noche a la mañana a veces, que le va a dar chance a usted a hacer todo y que le dé a usted un comprobante, pero ya usted emitió un comprobante. Nosotros le avisamos desde febrero que estaba bloqueado. Y no le Y- pídale un número de cédula. Si usted le hizo un B11, pídale un número. Él debe de dárselo, sea de un trabajador de él, de quien sea. El hijo, él me lo está dando. Y hoy hablé con él, le dije, acuérdate que tú tienes que pasar por la DGI porque tú sales que está bloqueado porque tiene una deuda. Claro. Y hay muchos así en esa situación. Se aclaró el casito. ¿Mm? Bien. Vamos a seguir. Pues le comentaba que habíamos trabajado con eso de las retenciones de renta y estuvimos explicando las retribuciones complementarias de las diferentes cálculos de si sale, si no sale, si es vehículo, si es propio, si es de la empresa, y de la vivienda, si es alquilada, si no es alquilada, si es propiedad de la empresa, si la depreciación, si no depreciación. Y ustedes tienen en su material, tienen todas esas informaciones, recordándoles que en el formato IR17 con los anexos, por ejemplo, en los anexos de vehículos, para los anexos de vehículos, usted debe de hacer el cálculo, ya sea del 40, del 20, del 10, usted debe de hacer el cálculo del monto que sería grabado para colocarlo en el anexo del IR17. Entonces, ahí usted, en la sección de vehículos, usted lo coloca y ya ese es el monto que usted va a llevar para el IR17 en sí, y ya le va a calcular sobre ese monto el 27%. Lo que le quiero decir es que no pueden poner que si el valor total de vehículo le hizo 15,000 pesos, usted no puede poner el 15,000 pesos. Usted debe de calcularlo por el porcentaje de acuerdo al trabajador, si sale, si no sale. Entonces, ya eso calculado es el monto que usted va a colocar para que le sea calculado a su vez el 27%. ¿Me di a entender con esa aclaración por si acaso? Sí. Sí, profe. Bien. Bien, entonces le decía que vamos a trabajar, son tantos los temas, miren, que yo no sé si darle uno bien o darle de todo un poquito, porque realmente este módulo, ni todas las horas del diplomado, oiga bien, ni todas las horas del diplomado nosotros podríamos trabajarlo bien. Vamos a ver algo de gastos educativos. Ustedes saben que nosotros tenemos la ley 179-09 que trata sobre los gastos educativos. Los gastos educativos tratan o tienen un alcance para asalariados y personas físicas. Asalariados y personas físicas independientes. O sea, se toma para esto, personas físicas independientes y asalariados.
Entonces, le vamos a mencionar los puntos fundamentales. En este marco legal, que es la ley 179-09, tenemos que los salariados, profesionales liberales, los trabajadores independientes, son todos los que tienen la posibilidad de acogerse a la ley de gastos educativos. Entonces, pueden reportar si se acogen a la ley y cumplen con todo el mandato, pueden considerar esa parte como un ingreso exento. Pero no es el ingreso total de los gastos que va a reportar exento, sino una parte de ellos según aplica la ley. Entonces, tenemos que esas personas físicas, propietarias de negocios comerciales o industriales, no pueden beneficiarse de la ley de gastos educativos. Personas físicas propietarias de negocios, no. Tienen que ser independientes. Los materiales educativos no puede comprarlo en cualquier establecimiento comercial. Me explico. Usted es admitido como gasto educativo, los libros, los cuadernos y todo lo que tiene que ver con la preparación, pero siempre y cuando usted lo compre en el recinto escolar. Si lo compra, por ejemplo, en La Sirena, en Plaza Lama o en una tienda así, no es un gasto admitido a los fines de la ley de gastos educativos. Los gastos de educación del cónyuge no forman parte, no son considerados. Debe de ser la persona por sí misma o sus dependientes. Los gastos de educación realizados en el extranjero no son deducibles. O sea, como si yo hice un estudio fuera del país o yo pagué algo fuera del país, ¿cómo yo lo voy a deducir? Porque no tiene un NSF y es una de los requisitos tener ese NSF. Los materiales educativos siempre se compran en el centro educativo. El padre o la madre pueden registrar uno o varios hijos. Todo depende. Un padre o madre puede registrar a todos sus hijos o si quieren, si ambos pagan impuestos, entonces se lo pueden dividir los hijos y reportar de manera separada. Recordarle que los gastos educativos se benefician los empleados y personas físicas independientes siempre y cuando paguen impuestos. Si no pagan impuestos, ya usted sabe, no tiene nada porque no paga impuestos. El centro educativo debe emitir una factura con comprobante fiscal B01. B01, con la cédula, con todos los datos del padre y del niño también, del niño o niña. Se acogen a la ley los asalariados que trabajan en relación de dependencia y que devengan salario por encima de la exención. Tenemos una exención mensual de 34.685 y si el empleado tiene gastos educativos y gana, por ejemplo, 20,000 pesos, no puede acogerse a la ley porque no va a obtener ningún beneficio. Porque esto es una devolución sobre los impuestos pagados. Si no hay impuestos pagados, entonces no hay devolución. Los asalariados se benefician un gasto permitido de un 10% sobre el ingreso gravado hasta el 25% de la exención contributiva. Entonces, este dinero, cuando en la empresa hay una persona que está acogida a esta ley, este dinero le va a aparecer en la empresa en el formulario IR3. En el IR3 le aparece ese saldo como que va a pagar menos. Vamos a decir que usted debía pagar 20,000 pesos de impuestos sobre la renta según el IR3. Pero entonces, como tiene gasto educativo 1, 2, 3, depende de la cantidad de trabajadores, tiene, dependiendo de los montos que tengan cada uno de ellos, en vez de los 20,000,
vamos a decir, si cada uno tiene 1,000 pesos de gasto educativo, la empresa iría a pagar 17,000 pesos. Esos 3,000 pesos, la empresa debe de realizar un cheque a cada uno de los trabajadores acogido a la ley. Las personas físicas con el saldo a favor se compensa de los anticipos generados en la declaración del IR1. Por eso que damos esto aquí. Por eso que damos esto aquí en la sesión del IR1. En el IR1. Entonces, por eso debemos de tomarlo claro, porque cuando usted está preparando un IR1 para un cliente, usted debe de preguntar si está acogido a la ley de gastos educativos. Si está acogido, usted se va a dar cuenta, pero como el IR1 uno lo va trabajando en su computadora antes de subirlo a la página de la oficina virtual, es bueno saber preguntar. La empresa se va a beneficiar porque paga educación a empleados exentos del impuesto sobre la renta y sus hijos como parte de remuneraciones sin necesidad de pagar retribuciones complementarias. Esto no es importante para acogerse porque la misma página le va dando las instrucciones. Lo importante es escribir su usuario y ya le devuelven un PIN para usted ingresar. Y de ahí ya eso es muy friendly. Usted solo hace todo ese proceso. Las fechas límite, señores, para los gastos educativos, para hacer la declaración, la fecha límite es el 28 de febrero. Y usted puede registrar las facturas que le ha dado el colegio, el centro educativo, desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre. ¿Puede usted registrar en enero? Sí, usted puede registrar en enero. Aquí lo que le estamos diciendo es que lo haga con tiempo, que haga sus cosas con tiempo, pero vamos a decir que usted no ha registrado lo de diciembre o lo de noviembre y usted está en enero, usted lo puede registrar. Es decir, gastos educativos se trabaja con año calendario. Por eso, en cada gasto educativo, usted va a tener 2 años escolares. Sí, porque usted tiene una primera parte que pertenece a un periodo escolar y ya la segunda parte corresponde al año escolar siguiente, porque gasto educativo se maneja con fecha calendario. Y a partir del 1 de febrero de cada año está listo para hacer la declaración. Usted revisa y si todo está bien, eso está perfecto. El último día laborable de febrero, fecha límite para registrar esa declaración. O sea, todavía en febrero le faltan gastos, usted va registrando, pero no se acostumbre a eso. Lo ideal es hacerlo del 1 al 31 de diciembre. Y la declaración a más tardar el 28 de febrero. Le da todo, usted no tiene que llenar nada, usted nada más se fija que tiene todos los gastos y ya le da a declarar. Y ya automáticamente esa declaración, eso va a la empresa. Pero usted imprime todo y lo entrega por si acaso. No califican para beneficiarse de esta ley los negocios de único dueño, es decir, que son personas físicas propietarias de negocios comerciales o industriales, como dijimos al inicio. Y asalariados que trabajan en relación de dependencia y que tengan salarios exentos. O sea, si usted no paga impuestos, no debe de acogerse. Entonces, los gastos educativos le incluye educación básica, educación media, educación universitaria, grado, posgrado, cursos que usted quiera hacer o que quiera hacer alguien de sus hijos. Todo eso se lo va a cubrir. Los gastos educativos, siempre y cuando usted requiera un comprobante fiscal B01 con todas las generales del padre o madre y del hijo que está estudiando. También cubre lo del propio empleado. O
sea, no es solamente los hijos, también si ustedes están estudiando y ustedes pagan impuestos, usted puede requerir comprobante B01 cuando usted paga ya sea un curso, la universidad, lo que sea que usted esté pagando. Lo del cónyuge ya dijimos que no va incluido, y también dijimos de los gastos del estudio en el extranjero, tampoco, porque no hay un comprobante fiscal, no hay un RNC. Dígame, Francis. Profe, entonces, las empresas que le dan a los empleados, dígase, vas a hacer una maestría, yo te voy a cubrir un 30 o 40%, siempre que sea afín con la empresa. La empresa, cuando le toque registrar, ¿lo va a registrar también como un gasto educativo? Dime de nuevo, perdona. Si tiene... Si la empresa que a los empleados o colaboradores le dice, vas a hacer una maestría y yo te voy a cubrir un 40% de lo que cuesta el costo de esa maestría a sus empleados. ¿Te ocurre como, dónde lo vas a registrar exactamente la empresa? No, porque ahí la empresa que lo está cubriendo. Yo estoy diciendo gasto educativo que el propio empleado paga o que el propio empleado le paga a sus hijos. Exacto, ok, ya entiendo, profe, está bien. Profe, respondiéndole a él, en el IR17, mi hijo, porque le está dando un beneficio. Si es algo especializado, pero puede sustentarlo, podría sustentarlo. Todo va a depender de qué es lo que están haciendo. Regularmente, cuando se trata de educación, las empresas no hacen esas retenciones del 27%, pero es lo ideal que lo haga. Es ideal que lo haga. Hay algunos casos que la empresa justifica, ya usted sabe, se faja ahí con la DGI, de la necesidad de ese entrenamiento, porque es algo vital para las actividades del negocio. Dígame, Rosemary. Sí, buenas noches. Lo que yo entiendo también, profe, que la empresa pudiera hacer es que si lo va a beneficiar, que lo reporte, como usted dijo en ocasiones anteriores, como parte del salario de él. Y así ya el empleado pagaría su % de impuestos sobre la renta, como nada más un 40% que le está dando al empleado, y al empleado que solicite la factura completa con su B01 y el empleado que reporte su gasto educativo. Sí, hay varias formas. O sea, yo no le voy a decir que la empresa hacen esto, que la empresa hacen aquello. La ley, inclusive en el IR17 hay un renglón para educación. Hay un renglón para educación. ¿Por qué? Porque si es empleado, porque aquí dice que, aquí vimos que no hay necesidad de reportar. ¿Dónde fue que lo vi? ¿Cómo se beneficia a la empresa? Que creo que ahí era la pregunta de Francis. Cuando pago educación, empleados exentos, no hay que pagar retribución complementaria. Es decir, que tenemos que ver primero si ese caso es de un empleado que paga impuestos. Si paga impuestos, debe de irse al IR17 y completar. Pero hay empresas que le buscan ya ustedes saben, y resuelven. Pero lo ideal es, si paga impuestos, que lo haga con las retribuciones complementarias. Profe, pero hay empresas que le dan como beneficio complementario a los empleados pagarle la educación de sus hijos. También deben de pagar. Lo único es que en vez de pedir el comprobante a favor del empleado, tiene que pedirlo a favor de la empresa, claro, para que pueda ser admitido. Claro. Muy bien. Dígame, Yudel. No, Altagracia. Era Altagracia que estaba hablando, profe. Que me está poniendo la mano, Altagracia. Lo que pasa es que esta manito tiene un problema aquí cuando... Bien.
2 asalariados no podrán beneficiarse del mismo comprobante fiscal. Es decir, está la pareja, la madre y el padre, y tienen un niño ahí y tienen un NSF. ¿Quién lo va a reportar? Los dos no lo pueden reportar, solo uno de los dos. Quien tenga ese niño registrado en la DGI. Déjenme ver si hay algo importante acá. Yo no recuerdo si le puse material de apoyo de esto, pero yo creo que sí. Pero todo está ahí. Entonces, esto vamos a verlo mejor en el Excel. Porque en el Excel uno va jugando lo del cálculo. ¿Qué es lo que hace? Que usted reporta su año fiscal, su año calendario normal en la empresa, y ya usted pagó, vamos a decir, 15,000 pesos, 20,000, 100,000 pesos de impuestos, el monto que sea, de impuestos sobre la renta, según los IR3. Entonces, cuando usted hace la declaración, a más tardar el 28 de febrero, de ese monto de gasto educativo, que vamos a decir eran 70,000 pesos, suponiendo, de ese monto, DGI le va a cubrir, según la ley, una partecita que se la va a acreditar a la empresa en el IR3 para que la empresa le haga el reembolso de ese valor. No es que si usted pagó 70,000 pesos de gastos educativos, los 70,000 van a estar exentos. No, es una parte, como vimos, de un 10% de la renta neta imponible hasta un 25% de la sección contributiva anual. Entonces, lo que resulte de ahí es el monto que se va a beneficiar. Miren, este casito tiene una diferencia a favor del empleado de 6,000 pesos, 6,300. El empleado había retenido y pagado 53,000, 53,130. Reportó gasto educativo por 60,000. Cuando aplicamos todo, ¿verdad? El impuesto liquidado con gasto educativo, en vez de 53,000, resulta en 46,000. La misma declaración le va haciendo todo esto. Y entonces solamente quedan 6,353 que van a estar deducidos en el IR3 del siguiente mes. O sea, en abril. Porque me parece que es en abril que se reportan. Porque la empresa, el empleado hace la declaración el 28 de febrero, pero la empresa hace la declaración a más tardar los días 15, que en el IR13. Entonces, ya ahí sería para finales de marzo, se vería ese dinerito que hay que pagarle al trabajador. Lo vamos a ver ahora en la... Déjeme ver si yo lo tengo aquí abierto, sí. Déjeme ponerlo. Déjeme volver a... Miren, los gastos educativos. Este es un ejemplito que un empleado tiene ingreso anual de 1,170,000. Y eso incluye salario de Navidad por 90,000. Durante el año reportó gastos educativos, déjenme poner esto acá y acá, para que se vea todo. Gastos educativos equivalente a 115,000. Fíjense bien, los gastos educativos de ese empleado ascienden a 115,000 pesos. Entonces, la ley me dice hasta un 10% del ingreso grabado o el 25% de la exención contributiva, lo que sea menor. Ojo, lo que sea menor, que la ley, ustedes saben que no va a hacer todo esto para perder así por así. Entonces, el ingreso es 1,170,000 y
tenemos el descuento de la TCS, que es un ingreso exento. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes vieron el cálculo del impuesto sobre la renta, es un ingreso exento. Por eso hay que deducirlo para determinar la renta neta imponible. Y luego lo de Navidad, que me dice aquí que está incluido ahí, tampoco es un ingreso que va agravado. En total, el ingreso gravado es de 1.016.172. Entonces, me dice que calcule el 10% del ingreso gravado o calcular el 25% de la exención contributiva. Déjeme ver si este está bien. Al ingreso gravado yo le voy a restar la exención contributiva. Es decir, que yo digo ingreso gravado 1.016.000. Ustedes se acuerdan cuando ustedes hacen el cálculo del impuesto sobre la renta y a ese monto es que usted le va a restar la exención contributiva anual. Y aquí tiene ya el total de ingreso gravado. Total ingreso gravado. Y a ese total es que usted le va a calcular el 10%. La ley le va a elegir lo que sea menor, o el 10% del ingreso gravado, o el 25% de la exención contributiva, dependiendo del caso. Y ya cuando usted calcula los impuestos de este trabajador y todo eso, usted hace, que no nos vamos a poner a hacer estos detalles aquí, señores, porque ya ustedes pasaron eso. Ya todo eso es exactamente el mismo cálculo que ustedes realizaron. El mismo cálculo que ustedes realizaron. Entonces, señores, ustedes no deben de preocuparse por hacer esa declaración, porque eso es el empleado. No sé si me doy a entender. Ustedes como empleado deben de hacer la declaración. Yo le puse una declaración de... Déjenme ver. Esto es la declaración del IR18. Mírenla aquí. Miren la declaración. Ese es el total de ingresos. Estos son todo lo que es ingreso exento. Estos formularios con esta letra tan chiquita, miren. Me avisan si les digo de una línea que no es. Tenemos los ingresos exentos que incluye TCS y regalía. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Ingresos exentos son esos dos que son 153.828. Mírenlo aquí donde lo colocamos, ingresos exentos. Y ya me queda la renta neta imponible y ya la misma declaración me va a deducir 416.220 y automáticamente, miren, que este no está desbloqueado, no me deja ni ponerme ahí. Miren ahí la exención que le está admitiendo la DGI. Es decir, que del monto de los 115.000 pesos que invirtió en gastos educativos con sus hijos o un hijo, la DGI le está admitiendo solamente esa partecita, que corresponde al 10% del ingreso gravado. No sé si ustedes la están viendo ahí. Ahí en la casilla 9. Sí se ve, profe. Bien, entonces, eso es lo único que usted debe de aprenderse, que al ingreso gravado le va a restar todo lo que sea exento y también la regalía. Entonces, desde que usted ponga ese numerito ahí, ya la DGI en el formato le va a hacer la deducción y le va a hacer el cálculo y le va a calcular el impuesto. Mírenlo aquí, impuesto liquidado. Y miren aquí, suponiendo las retenciones, el impuesto liquidado de 102.000
0.38 con los gastos educativos y las retenciones realizadas fueron de 117,000. Ahí queda un saldo a favor del trabajador de 14,999. Es decir, que de los 115,000 de gastos educativos, tiene 14,999 que le van a devolver en un cheque. ¿Me di a entender ahí? Esto es sencillo y no hay mucho pero ahí, en esta parte. Los gastos educativos se pueden completar, en este formato. Estos formatos, señores, esos dos formatos los vamos a ver en el IR1, por eso yo le estoy dando esta parte primero. Así yo lo subo. Yo no sé si yo se lo había subido así. Sí, yo se lo subo. Entonces, vamos a ver cuando estemos trabajando en el IR1 que usted va a completar solamente esta parte para un IR1, porque esta declaración la hacen los que son asalariados. En el IR1 lo que hacemos es llenar unos anexos RG que son para gastos educativos y ya, automáticamente esos valores se van a ir para hacer el cálculo, porque todas estas macros de la DGI tienen todos los cálculos realizados. O sea, tienen las fórmulas. Desde que usted pone el número ya le hace el cálculo. Lo importante es saber qué usted va a llenar y dónde va a llenar. Entonces, para gasto educativo, el asalariado es quien llena su declaración. Y no la llena. ¿Y cuál bocina será? Porque yo he entrado 2 veces y no veo ninguna. No veo ninguna. La declaración no la tiene que hacer el trabajador. Eso está disponible en la oficina virtual con el usuario. Pero es algo así mismo. ¿Alguna pregunta de gastos educativos? Yo solo voy a subir este material. ¿Alguna pregunta? Profe, quería decir que, por ejemplo, yo nunca lo he hecho así con el IR18, pero sí lo he hecho en declaraciones para personas que son físicas. Ahí vamos a ir ahora. Exacto, pero ¿qué pasa? Que cuando lo estoy haciendo así, usted sabe que uno puede acogerse para hacer la declaración por el gasto o por la exención. Entonces, cuando me tocan personas que tienen el gasto educativo, hago 2 declaraciones para ver cómo le conviene. Dame un segundo, Altagracia. Sí. Porque no vamos a mezclar para que los demás no se confundan, que tú estás hablando del IR1. Señores, ella está hablando del IR1 y yo estoy hablando del IR18, que son los gastos educativos. No, profe, yo estoy hablando de los gastos educativos, pero cuando están incluidos en el IR1. Que eso es lo que te estoy diciendo, que tú estás hablando del IR1. Eso lo vamos a ver en el IR1. Hasta ahora, esto es lo que hace el asalariado, que lo vamos a dejar hasta ahí, hasta pasar al otro tema. Déjeme ver, Sonia, adelante. Sonia. Buenas a todos. Discúlpenme que tuve que entrar un poquito tarde. Mi pregunta es, y si usted lo dijo, excúsame. Los gastos educativos son todos los gastos que yo pago, sean de mis hijos, sean míos, o sean directamente, o solamente son exclusivos para hijos. Para hijos y usted mismo. Hijos y el asalariado. Ningún cónyuge va en eso. Ok, muchas gracias. A su orden. Entonces, si no hay más preguntas de los gastos educativos, no hay que tardar tanto esto es muy sencillo.